Saddam Hussein no pierde la esperanza de enfrentar a los países árabes con las fuerzas aliadas. Su objetivo, tras los 2 ataques efectuados contra Israel, es implicar a este país en la guerra. Hasta ahora, Estados Unidos ha frenado la posible respuesta del gobierno israelí. La contrapartida ofrecida al gobierno de Yitzhak Shamir la ha desvelado esta tarde la televisión israelí. Dice así: decenas de aviones de transporte Galaxia trasladaron hoy de Estados Unidos a Israel varias baterías de misiles antiaéreos Patriot. Al mismo tiempo, el presidente de Egipto, Hosni Mubarak, acepta una posible respuesta defensiva de los israelíes. Incluso Siria, un país que ha mantenido una postura ambigua en sus críticas a Saddam Hussein, podría llegar a aceptar que Israel se defienda. Esto es un dato, concretamente, para la esperanza, pero como contrapartida queda la duda sobre la duración de la guerra. Incluso el presidente Bush ya ha anunciado que la contienda durará más de lo inicialmente previsto. Son, matices frente a la euforia del primer día tras el bombardeo de Bagdad. Hoy, pues, nuestro programa va a estar dedicado íntegramente a la narración de estos 3 días y 2 noches de guerra, con el testimonio, como les decíamos, de los enviados de informe semanal que han captado cómo han vivido estas horas las gentes de la calle, las gentes pues como usted o como yo. Dos de la madrugada del jueves 17 de enero, medianoche en España. Un grupo de aviones F-15 norteamericanos y Tornado británicos se prepara en las pistas de diversos aeropuertos de Arabia Saudí y Bahrein y en los portaaviones fondeados en aguas del Golfo. Los pilotos que durante 5 meses habían esperado este momento apenas han conciliado el sueño. Han transcurrido menos de 19 horas del plazo fijado por el ultimátum de las Naciones Unidas para que Irak se retire de Kuwait. El mundo entero aguarda en tensa calma una guerra que parece inevitable. Alrededor de las 0:10 hora española, el mando militar estadounidense da luz verde a la operación Tormenta del Desierto. Mientras los cazabombarderos despegan en dirección a la capital iraquí, los acorazados desplegados en el Golfo y en el Mar Rojo lanzan misiles de crucero Tomahawk. En Bagdad, la inmensa mayoría de los 4 millones de habitantes duerme. A las 0:40 hora de España, el mundo conoce en directo el inicio del ataque. La cadena norteamericana de televisión por cable, CNN, se convierte en el único medio de comunicación que transmite al minuto los pormenores del bombardeo. Now we hear planes actually going over here. Yeah, well, I'll see if I can see anything. All right. There's a plane nearby. Bernie, you can see something? Right. It's broken out on either side of us here at the hotel. And I'm just going to be quiet and let you listen. Los ataques aéreos se suceden cada 15 minutos. La operación ha sido planeada de noche para aprovechar al máximo la avanzada tecnología de las fuerzas norteamericanas y aliadas. La velocidad y altura de estos aviones impide su alcance por las baterías antiaéreas iraquíes. Las bombas aliadas alcanzan la torre de comunicaciones, el aeropuerto, una refinería y el palacio presidencial. Los periodistas describen Bagdad como una ciudad salpicada de llamaradas de fuego y humo.
El Pentágono confirma que el objetivo de la coalición es un ataque aéreo selectivo encaminado a neutralizar las bases aéreas y terrestres y a destruir las lanzaderas móviles de misiles Scud destinadas a atacar Israel. Durante las primeras 7 horas se registran 750 salidas de aviones aliados, fundamentalmente F-15 y B-52 norteamericanos, Tornado británicos e italianos, Jaguar franceses y la docena de aviones que el gobierno kuwaití controla desde el exilio. Los protagonistas de esta noche son los pilotos de estos aparatos que narran por televisión sus impresiones del masivo ataque aéreo sobre Bagdad. Well, we got the execute order late yesterday afternoon, and we went through our mission planning and tried to get what sleep we could, and then got up early this morning, went and executed our mission. Well, I wasn't on shift at the time, but we got woke up when all the jets cranked, and like I said, we launched out, and we were all pumped right from the beginning. We had a lot of good adrenaline going, and we knew they were going for a reason. We weren't just a regular launch. We knew that they were going in there to get Iraq. This is it. I'm the assistant crew chief on this F-15 that just got launched out, and I do basically the same duties that the dedicated crew chief does. Exactly like the movies, to be real honest. The ground fire of the artillery coming up and the airburst below us was exciting. I saw was one of the most fantastic fireworks demonstrations I've seen since 4th of July party years and years and years ago. This was tremendous. Baghdad was lit up like a Christmas tree. El mando militar norteamericano difunde estas impresionantes imágenes rodadas por una cámara de televisión en el interior de los aviones. En ellas se aprecia la mortífera precisión con que las bombas norteamericanas, guiadas con láser, alcanzan los objetivos iraquíes. Esta bomba va dirigida contra el centro de comunicaciones del mando militar en Bagdad, uno de los primeros objetivos estratégicos de los aliados. Just 2 hours ago, Allied air forces began an attack on military targets in Por fin, Iraq a las 3 de la madrugada hora española, el presidente norteamericano comparece ante la prensa. Our objectives are clear. Nuestros objetivos son claros. Las fuerzas de Hussein abandonarán Kuwait. Restableceremos el legítimo gobierno de Kuwait y el Emirato será libre de nuevo. Tarde o temprano, Saddam cumplirá todas las resoluciones de Naciones Unidas y entonces, cuando la paz se restaure, Irak volverá a ser un miembro pacífico que cooperará con la comunidad de naciones. Esto mejorará la estabilidad y la seguridad en el Golfo. Puede que algunos se pregunten, ¿por qué actuar ahora? ¿Por qué no esperar? Y la respuesta es, porque el mundo no puede esperar más tiempo. Mientras la lluvia de bombas cae sobre Bagdad, el mundo se pregunta por qué el líder iraquí no responde al ataque. Saddam confía la suerte de esta guerra a Alá. Después se reúne con el Consejo de la Revolución. En un discurso dirigido a su pueblo, difunde un inflamado mensaje cargado de retórica religiosa y de alusiones al Corán. Hijos de nuestra gloriosa patria, nuestras valientes fuerzas armadas, ciudadanos, alzaos contra el mal, contra los infieles, los que les apoyan y sus aliados. A las 2:30 de esta madrugada, 16 de enero, las fuerzas agresoras y Bush el Satán, que ha perpetrado este crimen junto con el sionismo criminal, han iniciado la batalla.
Nadie sabe con exactitud cómo viven estas horas angustiosas los habitantes de Bagdad. Por relatos de los corresponsales extranjeros, entre ellos la enviada especial de Televisión Española, Ángela Rodicio, se sabe que el ataque ha sido tan repentino que apenas ha dado tiempo a la gente a guarecerse en los refugios antiaéreos. Todo el mundo allí comentaba y decía, bueno, vamos a hacer cualquier cosa, estar en cualquier sitio porque sonarán las alarmas, pasarán los consabidos 10 minutos más o menos y entonces todos podremos buscar después refugio. Pero en este caso no fue así. Yo recuerdo que estábamos en el hall, en el vestíbulo del hotel en el que vivíamos, hablando, charlando, escuchando la radio, en fin, lo que se supone que es hacer reporterismo de guerra o lo que sea, ¿no? Y de repente oímos unos ruidos ensordecedores y unas mujeres que entraban al hotel corriendo con gritos histéricos y se dirigían inmediatamente al refugio, ¿no? Entonces ahí nos dimos cuenta que empezaba todo, que realmente empezaba todo, y ya buscamos también refugio y nos dimos cuenta también de esto, ¿no? Que había sido una sorpresa absoluta. Un grupo de periodistas extranjeros que permanece en Bagdad, entre ellos 24 españoles, decide abandonar Irak a las pocas horas de iniciarse el bombardeo en dirección a Amán. La noticia se difunde en España casi simultáneamente al estallido del conflicto. Los medios de comunicación se emplean a fondo. Los periódicos lanzan ediciones especiales. Las cadenas de radio y televisión interrumpen su programación e informan durante toda esta larga noche. El mando central de las fuerzas militares estadounidenses en Arabia Saudí confirmó esta noche que la guerra contra Irak ha comenzado. Jesús Hermida y Antonio Martín Benítez conducen el especial informativo en Televisión Española que duplica la audiencia en apenas 15 minutos. ¿Qué datos tienes, por favor? Son aquí las 3 menos cuarto de la mañana y el ataque ha comenzado hace 2 horas. Muchas personas viven con especial angustia el relato de los acontecimientos, entre ellas las familias de los marineros españoles destacados en el Golfo. Estábamos pendientes ya, de todas estas cosas, ¿no? Desde que le ha ocurrido, pues siempre estamos mirando todos los telediarios y tener el máximo de información posible. Y el conocer hoy la noticia esta, pues nos ha llenado de angustia, de malestar, delante de la impotencia de no saber dónde pueden estar nuestros hijos y hasta dónde les puede repercutir a ellos esta guerra. Pero los 3 buques de guerra españoles no corren peligro. Horas antes del comienzo de la guerra, se han alejado de la zona de riesgo por decisión del gobierno. Como saben, hemos estado durante toda la madrugada haciendo un seguimiento directo de cómo se estaba operando y también hemos estado en permanente contacto y continuamos con los barcos españoles en la zona. Como saben también, no hay ninguna novedad por parte de nuestros barcos, por consiguiente, no estando en la zona de operaciones, creemos que el nivel de riesgo es incluso menor en este momento, una vez que ha ocurrido la primera intervención militar, porque hay menos posibilidades aún de las que existían para Irak. También quiero recordar que tampoco lo había en el momento anterior. Son las primeras palabras el jueves del presidente del gobierno. Horas antes, Felipe González había sido recibido por el rey. Ante los periodistas, González reitera la posición española en el conflicto. Una posición respaldada por una amplia mayoría parlamentaria. Nuestro papel sigue siendo cumplimiento del embargo, control de las zonas donde operan nuestros navíos. No hay, por tanto, una participación directa en las operaciones militares, parece que ha quedado suficientemente de manifiesto, lo cual no niega nuestra solidaridad plena con la comunidad internacional, empezando como país mediterráneo por nuestra solidaridad con los países árabes que han rechazado más y antes que nadie la ocupación de un país árabe por otro. El mensaje de Felipe González quiere tranquilizar a unos ciudadanos que han puesto de manifiesto su inquietud, por ejemplo, acaparando alimentos los días previos al estallido bélico. Que estamos acaparando y a lo mejor no es necesario. Han subido los productos por el susto de las señoras, es horrible.
creo que han comprado por cosa de... No, por miedo, por miedo. Supongo que por reminiscencias de la guerra, pero tiene que ser gente muy mayor, yo no me lo explico. Aunque tienen miedo, creo yo que tengan miedo, pero que no se debe hacer. No se debe hacer porque es encarecer la vida y es contra nosotros, los consumidores. El gobierno también ha puesto en marcha un plan de seguridad interna ante las amenazas terroristas. Además de aeropuertos y otros centros vitales de comunicación, la vigilancia se ha reforzado sensiblemente en todas las embajadas de los países directamente relacionados con el conflicto, especialmente las representaciones diplomáticas de Estados Unidos e Israel, que se consideran objetivos de posibles atentados pro-iraquíes. Estas medidas de seguridad se han incrementado también en torno a las bases norteamericanas situadas en nuestro país, que han experimentado un notable aumento de actividad en los últimos días. En Torrejón, base cercana a Madrid, por ejemplo, un avión despega o aterriza cada 4 minutos. Durante la jornada del jueves 17, la actividad en el aeropuerto saudí de Darán es frenética. De aquí despegan la mayor parte de los aviones que participan en las más de 1000 operaciones aéreas de las primeras 24 horas de guerra. Y aquí se abastecen de combustible y de su mortífera carga. Más de 18.000 toneladas de bombas con las que cada 15 minutos bombardean territorio de Irak y de Kuwait. Entre los aviones es especialmente visible el B-52, que ya jugará un papel significativo en la guerra de Vietnam. Cada una de estas fortalezas aéreas es capaz de transportar 108 bombas con un peso total de 48.000 kilos. Sus objetivos son muy precisos. La respuesta iraquí mínima. Apenas unas ráfagas de artillería y algún misil que alcanza la refinería saudí de Fajj en la frontera entre Arabia Saudí y Kuwait. Estas noticias producen efectos de euforia y triunfalismo entre la población norteamericana. A pesar de algunas manifestaciones pacifistas, los estadounidenses se muestran mayoritariamente partidarios de la intervención militar, de la forma y del momento en que se produjo. El secretario de Defensa norteamericano Richard Cheney manifiesta en una de sus comparecencias ante la prensa que los primeros informes que llegan del frente son alentadores. Informa que las bajas de la fuerza multinacional son mínimas. Un avión norteamericano, otro británico y un tercero saudí. Advierte, sin embargo, contra excesivos triunfalismos, ya que la guerra podría prolongarse durante un periodo significativo de tiempo. Moderadamente optimista se muestra también el propio presidente Bush en el almuerzo que celebra con los líderes del Congreso para informarles del desarrollo de los acontecimientos. Mientras tanto, un Saddam Hussein eufórico se paseaba por las calles de Bagdad en un intento de tranquilizar a la población. Las imágenes fueron servidas por la televisión iraquí a la CNN, la única cadena que durante 16 horas viene transmitiendo información sonora desde Bagdad. Este exclusivo canal informativo es silenciado a las 5 de la tarde por orden expresa de las autoridades de Bagdad. El mundo árabe reacciona de forma diversa ante la situación bélica. El líder Muammar el-Gaddafi se desmarca de sus posiciones pro-iraquíes y pide a Saddam Hussein que dé a los kuwaitíes la oportunidad de autodeterminarse. En Argelia, el presidente Benjedid hace público su apoyo a la nación árabe atacada y los ciudadanos protagonizan manifestaciones en favor del régimen iraquí. El consulado francés en la ciudad de Constantina es atacado por un grupo de personas que repudian así la participación de Francia en el conflicto.
Everybody's talking about acid house, gay spouse, greenhouse, heavy metal, hip hop, censorship, has to stop, HIV, AZT. Mientras en todo el mundo se pide una oportunidad para la paz. All we are saying is give peace a chance. Please. All we are saying is give peace a chance. Everybody's talking about Anna's on the trees gone, cancer cells from the sun. Middle East, crazy beast, rock and roll to sing for peace. All we are saying, all we're singing is give peace a chance. Give peace a chance. All we are saying, all we're singing is give peace a chance. You gotta sing it for the children. All we are saying is give peace a chance. Before it's too late, baby. All we are saying, all we're singing is give peace a chance. Give a chance to the children. All we're saying, come on, baby, is give peace a chance. La respuesta iraquí a las primeras oleadas de bombardeos de las tropas aliadas escalofría al mundo. Saddam lanza un ataque al Estado de Israel y cumple así su promesa de la etapa prebélica. En la madrugada del viernes 18 a la 1:30 hora peninsular española, el cielo de Tel Aviv cambia de color. Los daños son de escasa consideración, pequeños destrozos causados por un ataque convencional sin peligro de contaminación. Varios misiles Scud tipo B provocan la alarma y la confusión general. Las calles de la capital aparecen desiertas, conmocionadas por el ulular de las sirenas. El centro y los suburbios de Tel Aviv son los blancos alcanzados. Dos nuevos artefactos hacen explosión en Haifa y en las proximidades de Darán, ciudad saudí, donde está enclavada la principal base militar norteamericana de Arabia, cae un misil de escasa repercusión y es abatido un segundo proyectil. Este es el momento en que el misil aliado Patriot, tierra-aire, destruye en el aire a un Scud iraquí. Nunca antes el Patriot había sido probado en combate. Miré hacia mi derecha para comprobar que los motores estaban a punto. Vimos que el misil se dirigía hacia nosotros por la derecha. Decidimos entonces disparar el Patriot, que alcanzó de lleno el objetivo. Creo que fue una gran idea, porque ha impresionado favorablemente a las fuerzas aliadas. Tengo una enorme confianza en la precisión del Patriot. El misil Scud tipo B es el proyectil que Irak ha empleado para hostigar al Estado de Israel. Demostró su fiabilidad en 1973, cuando Egipto lo utilizó contra los israelíes. Posee un alcance de 180 kilómetros con carga nuclear o química de 1 tonelada de peso. No es este el caso, pues contenía explosivos convencionales. Ha sido lanzado contra Israel desde rampas móviles situadas cerca de la frontera de Irak con Jordania. Irak adquirió cerca de 2.000 proyectiles Scud B a la Unión Soviética, pero los técnicos en balística de Saddam los han mejorado y rebautizado con el nombre de Al-Hussein. Misil veterano de la Guerra Fría, el Scud tipo B fue también utilizado por Irak en la guerra con el vecino Irán, conflicto que consumió la mitad de los prototipos comprados a los soviéticos. ¿Miedo a un ataque? No, yo no creo que haya miedo a un ataque.
pienso que el que tiene que tener miedo son ellos. No pienso que pueda haber algo que pueda llegar aquí adentro. No creo. Pienso que todos pensamos lo mismo. A pesar de la aparente tranquilidad, los judíos no han bajado la guardia. Las medidas de protección caseras han abierto nuevos mercados negros. El precio del plástico se ha multiplicado por 5 en la última semana. Se supone que tienes que poner cinta adhesiva alrededor del marco de la ventana. Y encima de todo, pegar este plástico. Es parte de los preparativos para tener una habitación segura en casa. En caso de un ataque químico, el gas no puede entrar en la habitación. Un profesor de informática nos enseña el refugio que ha construido en su casa en las afueras de Jerusalén. El gobierno israelí le ha obligado a blindar una habitación. El equipo de supervivencia incluye reservas de agua, comida, ropa, una radio y pilas eléctricas. Todo el mundo tiene reservas para resistir un mes esa situación. Aquí tengo pañales para mi niño. Tengo otras 2 cajas en el piso de arriba. Tengo también cloro, porque, como ve, no hay retrete. Si pasa algo, estoy preparado. Pero si he de morir, ya está. Será Dios quien lo diga. Esta es una cuna para mi hijo recién nacido. Tengo otra cuna más, porque tengo otro hijo pequeño, un niño y una niña. Nunca han perdido una guerra. Después de 40 años de conflictos bélicos continuados con sus vecinos árabes, las Fuerzas Armadas israelíes han adquirido una fama de ejército invencible. Como el resto de la población, estos soldados en la playa de Tel Aviv están tranquilos pero alerta. Los palestinos, sin embargo, en la retaguardia, víctimas a menudo de este ejército implacable, trabajan para su héroe, Saddam Hussein. A 20 kilómetros de Jerusalén, la localidad palestina de Ramalá está de luto. Sus 25.000 habitantes secundan una huelga general por el asesinato en Túnez de 3 dirigentes de la OLP. El ejército israelí mantiene un férreo toque de queda. La tensión en los territorios ocupados aumenta con el estallido de la guerra. No, no nos han dado máscaras de gas. Se suponía que debían darnos máscaras, pero no nos las han dado. Ninguno de nosotros tiene máscara de gas. Siempre nos discriminan, no es nada nuevo. Ya no me importa, es normal. Estamos acostumbrados ya. Esta vez es más duro que en la guerra del 48. Entonces la gente tuvo que abandonar sus casas. Pero si tenemos que morir, será por la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que muramos. El ejército israelí interrumpe de repente nuestra conversación con el pope palestino. Los árabes partidarios de Saddam son una tercera parte de la población de Israel. Tienen su propio barrio en el casco viejo de Jerusalén. Pocos judíos se atreven estos días a internarse por sus calles desiertas. Apoyamos a Saddam Hussein. Todos los palestinos apoyan a Saddam Hussein. Creo que es el único camino que tenemos los palestinos para resolver nuestro problema o hundirnos con él. Es la única oportunidad que tenemos. No tenemos nada que perder. Vivimos en nuestra propia tierra, donde nacieron nuestros abuelos, como ciudadanos de segunda clase.
Aquí vienen judíos de todo el mundo, de Rusia y de Polonia, y ocupan nuestro territorio. Los 2 millones de judíos soviéticos que pretenden emigrar a Israel deberán esperar tiempos mejores. Israel es hoy un estado en alerta roja. Un transistor y una máscara de gas acompañan a los escasos peatones. El espejismo de una victoria fulminante de las fuerzas aliadas hace 3 días ha dado paso a la inquietud. Israel ha sido atacado. A estas horas decide si entra en una guerra en la que, desde un principio, se ha visto implicado. El coste político será alto. El humano, nadie lo sabe. Tras la agresión iraquí contra el Estado de Israel, el gobierno judío, a través de su ministro de Asuntos Exteriores, David Levy, asegura que no habrá respuesta militar y se reserva el derecho a la defensa cuando lo crea oportuno. Bush agradece públicamente a Israel su moderación y reitera a sus compatriotas el mensaje de que la guerra contra Irak se prolongará durante un tiempo. Quiero añadir también que estoy muy preocupado por la última agresión iraquí contra el Estado de Israel. Esto viene a demostrar una vez más que ningún vecino de Irak está seguro. Quiero decir públicamente cuánto agradezco la moderación de Israel desde el comienzo de esta crisis. El primer ministro Shamir y su gobierno han demostrado una gran comprensión hacia los intereses de Estados Unidos y de los otros gobiernos de la coalición. Pero los iraquíes están dispuestos a poner a prueba esta moderación a la que alude Bush en su discurso. A las 6:20 de la madrugada de hoy, hora española, se confirma un nuevo ataque con misiles contra el Estado de Israel. De nuevo se especula con la posibilidad de que los mortíferos artefactos estén cargados con armas químicas. Equipos de detección rastrean las calles para encontrar restos de cargas químicas. Durante una hora interminable, la población permanece con las máscaras puestas y recluida en habitaciones selladas. A las 7:10, el Estado Mayor del Pentágono confirma el lanzamiento de 3 misiles Scud cargados con ojivas convencionales sobre la ciudad de Tel Aviv. No se producen víctimas mortales. Entre las viviendas tocadas por los misiles figura el domicilio del alcalde de la capital israelí. He tenido en cuenta la posibilidad de un ataque iraquí desde hace 5 meses. No es un milagro que nos haya cogido preparados. Los misiles no han causado daños importantes, pero es porque hemos realizado una enorme campaña preventiva entre la población. Hay consternación en Washington y entre los aliados ante la contundencia con que el gobierno israelí pueda responder a esta nueva agresión. La Casa Blanca insiste de forma casi desesperada en que Tel Aviv no responda a la acción de Bagdad. En Jerusalén, el portavoz del primer ministro, Avi Pazner, asegura que su gobierno no va a permanecer con los brazos cruzados. Debo decir que todo el país está horrorizado por este acto criminal del carnicero de Bagdad. Saddam ha lanzado de nuevo misiles contra Israel y no vamos a permitir que tome a nuestro país como rehén. Se trata de un acto terrorista contra el Estado de Israel. Diez personas son hospitalizadas con heridas leves. Saddam, que intenta por todos los medios involucrar al gobierno hebreo en el conflicto y quebrar la coalición multinacional,
consigue su objetivo de sembrar el pánico en Israel. Las consecuencias de un ataque de Israel a los iraquíes serían gravísimas. Algunos de los países árabes alineados con las fuerzas multinacionales o hasta ahora en posiciones poco definidas podrían pasar a apoyar a Saddam Hussein. Qué duda cabe que podría romperse la actual alianza árabe y que se replantearía tanto Egipto como Siria, como muchos países árabes, sus amigos y sus enemigos. Al otro lado de la frontera israelí, los jordanos reviven la experiencia ya conocida de las alarmas y de los refugios. En el reino hachemita, los iniciales buenos propósitos de Israel de mantenerse neutral y apacible en este conflicto no convencen a nadie. El riesgo de intervención del Estado judío hace crecer la incertidumbre entre la población jordana. Muchos de nosotros, cuando construimos nuestra casa, hacemos un refugio porque pensamos que desde hace 45 años, cuando ocuparon nuestras tierras, estamos en guerra con Israel. Estamos luchando por Alá, por nuestra fe islámica y por nuestra tierra, por Palestina, que no olvidaremos nunca. Jordania, atrapada entre los límites fronterizos de Irak y de Israel, sería el primer territorio en sufrir las consecuencias de la entrada en combate de los hebreos. El fuego cruzado entre estos dos países tendría siempre trayectoria obligada sobre suelo o espacio aéreo jordano. El rey Hussein de Jordania ha pedido esta misma tarde el cese de las hostilidades, pero ha advertido que defenderá su territorio de cualquier incursión. La arabización del litigio, la invocación a Alá y el llamamiento a la Guerra Santa, formulado por Saddam Hussein, son reclamos que prenden con facilidad en el ánimo de una población que cumple los mismos preceptos y ritos religiosos que los hermanos musulmanes iraquíes. Las 800 mezquitas de Amán ayer viernes, el día religioso de los árabes, fueron el único punto de encuentro de los habitantes de la capital del reino hachemita. Hasta las 11 de la mañana todas las calles estaban vacías, a excepción de las calles de los refugios de los palestinos. Aquí, durante 2 horas, el muecín ha dicho al menos 3 veces la palabra Saddam Hussein. El 60% de la población jordana es palestina. La esencia de lo árabe y los principios fundamentalistas islámicos son doctrina impartida en las mezquitas de Amán. La victoria será para los árabes y para la humanidad. El ejército iraquí, con más de 8 años de experiencia, ganará esta batalla porque tiene el único arma que no puede ser derrotada: la fe en Dios. La adhesión al líder iraquí Saddam Hussein se muestra con signos visibles por las calles del reino hachemita. En el Guadet, uno de los barrios palestinos de Amán, donde viven 100.000 personas, la mayoría llama a la guerra. Hombres y mujeres reivindican el alineamiento en las trincheras iraquíes. Para todos nosotros, Saddam Hussein es nuestro líder. Con él conseguiremos la dignidad árabe. Nuestra historia está llena de momentos de lucha y sacrificio y no aceptamos la resignación. Todos estamos preparados, tanto los jóvenes como los mayores, para la guerra. Recibimos nuestra fuerza de la fe y del nacionalismo. Quieren que nuestro territorio sea una colonia norteamericana, pero lo evitaremos derramando, si es preciso, nuestra última gota de sangre. El espíritu militante no resta aparente tranquilidad al ritmo habitual de las calles de Amán. Los comercios de compraventa de oro y joyas son los únicos que han cerrado sus puertas. El resto de los establecimientos permanece abierto al público y a ellos acuden los jordanos. La discreta presencia policial en los núcleos de población tiene su contrapunto en las fronteras con Israel e Irak. El 75% de los 100.000 hombres que forman el ejército jordano permanece destacado en la línea fronteriza con el Estado judío. En la frontera con Irak, el control también pretende ser férreo.
En este punto, el equipo de informe semanal destacado en Jordania ha sufrido el celo del ejército y ha sido despojado de valioso material audiovisual grabado en la zona. El hasta ayer impermeable paso fronterizo ya puede hoy ser franqueado. Por aquí penetrará una marea humana que sin duda acrecentará la tensión social del país jordano. Alrededor de 2 millones de personas escaparán de la guerra en Irak y buscarán refugio en Jordania. En este puesto fronterizo ha acabado también la crucial experiencia de los 24 periodistas españoles atrapados en Bagdad la noche del comienzo de las hostilidades. Entre ellos, un equipo de televisión española. La tribu de corresponsales ha llegado a Jordania después de atravesar Irak en arriesgada aventura. Fue bastante complicado conseguir coches porque todo el mundo quería irse, pero al final logramos que alguien del Ministerio de Información iraquí nos dejase salir. Por la carretera vimos muchísimo movimiento de militares y gente que quería abandonar Bagdad y también el país. Y nos pillaron 2 bombardeos, uno de ellos con fuego cruzado cerca de la frontera con Jordania. Esto fue ayer como a las 12 de la noche. Estuvimos retenidos en la carretera y retenidos en la frontera como 8 horas esperando a que nos dejasen pasar y al final con muchas otras personas, como ya he dicho, que querían abandonar el país, pudimos llegar aquí después de otras 10 horas de viaje. La situación es muy complicada, los iraquíes están absolutamente confusos porque esperaban hasta el último momento que no hubiese guerra, pero al final se han visto envueltos en algo que no saben cómo va a acabar y por eso todos quieren huir y se vive realmente una auténtica tragedia. El temor a una posible extensión del conflicto se centra también en la frontera septentrional iraquí. Turquía es el único país de la Alianza Atlántica que limita con Irak. Durante las últimas horas se han observado movimientos de tropas y un intenso tráfico aéreo en la base norteamericana de Incirkik, en territorio turco. Pero la OTAN solo participaría en el conflicto si Turquía es atacada. La utilización de la base norteamericana en territorio turco no supone la implicación de la Alianza Atlántica en la guerra. El conflicto del Golfo Pérsico tiene un fuerte trasfondo económico. El éxito inicial del ataque aéreo sobre Irak por las fuerzas aliadas poco después de la medianoche del miércoles provocó la euforia en las bolsas de todo el mundo, que registraron subidas espectaculares, mientras el crudo bajaba hasta cotas anteriores al inicio de la crisis. Las repercusiones afectaron también al dólar y al oro, que han perdido sus posiciones como tradicionales valores refugio en todos los mercados de cambio, cotizando a la baja. La respuesta militar de Irak ayer contra objetivos israelíes ha desatado la alerta entre los inversores. La euforia inicial ha dado paso a un retroceso moderado de la mayor parte de las bolsas europeas, a excepción de las de Tokio y Wall Street. El petróleo se mantiene con tendencia a la baja y el dólar prosigue con la tónica de descenso ya apuntada hace semanas. Según los expertos, esta guerra va a modificar el orden económico internacional. Probablemente las economías de Japón y de Alemania, si al final no terminan involucrándose en el conflicto, mantendrán una posición necesariamente más saneada que la de Estados Unidos y tendrán mayores posibilidades de llevar a cabo una cierta rotación efectiva en el liderazgo económico que hasta ahora, de forma prácticamente hegemónica, ha venido ejerciendo los Estados Unidos. La guerra perjudica también a las débiles economías de los países del este y deja abierta la duda sobre el futuro de la OPEP, los países exportadores de petróleo. Mientras el castigo aéreo contra objetivos estratégicos y militares iraquíes prosigue sin interrupción desde el comienzo de las hostilidades, la incógnita se centra en la capacidad de respuesta de la infantería iraquí, que permanece prácticamente intacta. Los refugios subterráneos construidos durante los últimos 5 meses están permitiendo a los soldados iraquíes escapar a la lluvia de bombas.
Las unidades de élite iraquíes, y en particular la temible Guardia Republicana, han sido adiestradas durante la última década de conflicto irano-iraquí. Esta potente máquina militar no es subestimada por los estrategas estadounidenses. El presidente Bush ha hablado con claridad. Frente a la euforia inicial se puede hacer ya una previsión. La guerra puede prolongarse al menos hasta finales de febrero. 3 incógnitas planean sobre el conflicto. La posible implicación israelí que fracturaría la coalición multinacional. La adhesión de otros países árabes que, como Argelia, Túnez, Yemen o la propia Jordania, comienzan a tener brotes integristas pro-iraquíes. Y la magnitud del poderío militar iraquí. La solución militar, en cualquier caso, no parece cercana. Y la guerra llegó otra vez al mundo. Política, economía, el no respeto de decisiones, de derechos internacionales, de fronteras. Vamos nosotros de esperanza en esperanza. Primero creíamos que de verdad era imposible que estallara y ahora esperamos que el propio horror de su destrucción sí llegue a un rápido acuerdo. Ojalá les podamos contar algo así el próximo sábado. Hasta entonces, señores, buenas noches.